9 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Hasta la 1 estamos acá en el Destape. Y ya vino a visitarnos al estudio Itaí Hackman, que es economista, es diputado nacional, referente de Patria Grande. Itaí, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la hacer un invitación. comentario también ¿Futbolístico? tus habilidades futbolísticas. Pero nos hemos siempre cruzado hago a lo una mismo cancha. cada vez. Sí, así es. Che, ayer Milei, arranco con esto. Aunque lo charlábamos recién con Ari, es un tema menor, el tema del salario de los diputados, no menor para ustedes, obviamente, que viven de eso, pero sí dentro de todo lo que está pasando, pero da cuenta también de la relación que plantea Milei con el Congreso, que es de lo que sí me interesa hablar. Escuchemos un fragmento de lo que decía ayer en la entrevista que le daba en exclusiva a La Nación. En exclusiva en este caso significa que es el único canal que le da entrevistas, donde hablaba justamente de esto. Los legisladores se votaban ellos mismos la dieta. En ese contexto, frente a la resistencia que generaba, con mucho criterio de la gente, entonces básicamente lo que se hizo es ir a un esquema donde las dietas quedaban atadas a las paritarias de los trabajadores del Congreso. En ese contexto, tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que también eran los aumentos de la gente, que era el resultado de la paritaria de la gente del Congreso, y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas, sí, y que queden expuestos frente a la sociedad. Bueno, insisto, no se trata tanto de las dietas de los diputados, sino de una vez más Milei confrontando con el Congreso. Yo comentaba, después de lo que fue su discurso del viernes pasado, que me daba la sensación de que estaba viendo a alguien que porque le pidieron o le ordenaron estaba haciendo la mímica de abrir una negociación, pero que no es alguien que tenga incorporada la dinámica de una negociación. Entonces, que mientras sigue el guión puede parecer que está tendiendo la mano para negociar, pero que ni bien empieza a hablar de otra cosa, aparece de nuevo la confrontación permanente. Se vio con los gobernadores también, a quienes dijo que los iba a mear y demás, y con el Congreso. ¿Vos creés que hay instancias para negociación en las próximas semanas, en los próximos meses, en la política argentina? Mira, antes de contestarte eso, déjame hacer un pequeño comentario sobre el tema particular de las dietas, porque me parece que es importante no pisar el palito, no entrar en una lógica que es funcional al antagonismo que Milei propone, ¿no? Que es un antagonismo que le es funcional, que pasó el día de la apertura de sesiones. Mucha gente decía, che, ¿por qué no se levantaron y se fueron cuando los insultó? Milei quiere eso, quiere buscar un escenario en el cual los políticos, o sea, los diputados y demás, nos coloquemos como víctimas de él, ¿no? Y entremos en ese juego. Las víctimas de la política de Milei no son los políticos, no es el Congreso, no son los gobernadores, que es lo que él quiere instalar, la pelea contra la casta. Las víctimas de la política de Milei es la gente. Son los jubilados y las jubiladas que le licuaron probablemente en la reducción de jubilaciones más intensa que tuvo la historia argentina. Sí, casi un 50% Exacto. en un trimestre. Los trabajadores que perdieron con la inflación, una pérdida de poder adquisitivo más intensa también de la historia argentina, comparable quizás a la del 76. Entonces, esas son las víctimas de la política de Milei. No el diputado del Congreso, el gobernador. Esa es la retórica que Milei quiere instalar, que él está peleando contra la casta política. Él no está peleando contra la casta política, él está peleando contra la sociedad argentina. Dicho esto, y creo que no tenemos que entrar en esa, ¿no? Si nosotros hacemos, qué barbaridad nos quiere bajar el sueldo, donde nosotros parecemos como las víctimas. Sí, ese es el escenario ideal. Ese es el escenario ideal de Milei. La gente va a decir, ah, sí, qué bien, así mierda los diputados. ¿No? Nosotros tenemos que decir, ese no es el eje real de la discusión. Dicho esto, yo tiendo a pensar que hay una mímica también de negociación, y en esto hay que ser también, si nosotros hubiéramos tenido esta entrevista hace un mes y pico atrás, yo hubiera pensado, te hubiera dicho, que lo más probable me parecía es que la ley ómnibus salga, porque había un gobierno que quiere avanzar, bloques dialoguistas, gobernadores dialoguistas que querían
negociar para que salga, y dije, bueno, lo más probable es que salga, porque el gobierno necesita la ley. No es lo que pasó. ¿Por qué? Porque el gobierno se puso también en una posición de intransigencia, que evidentemente, el 1 de marzo, Milei saca la cuenta de que no le terminó resultando. Se terminó peleando hasta con los gobernadores del PRO. Sí. Entonces ahora aparece de vuelta la voluntad de diálogo. Si yo tengo que hacer un pronóstico respecto a lo que pasó el mes pasado, diría, esto dura 2 semanas, 3 semanas, pero no veo un gobierno que tenga voluntad realmente de negociar, de dialogar, sino más bien de hacer una mímica de negociación para después, cuando fracasa, decir los gobernadores, el Congreso tiene la culpa. Y en el medio de eso, parte del ataque, porque hay parte de los ataques que son institucionales y demás, pero también es un presidente que juega muy al filo en cuestiones personales. A través de sus retweets, a través de, incluso en sus discursos, con nombre y apellido. Y te hago esta consulta sin dar nombres, obviamente, pero ustedes, los diputados, entre ustedes, más allá de los distintos bloques, se conocen de todos, son compañeros de laburo, digamos, se cruzan en las comisiones, se cruzan en los pasillos. Cuando te cruzas con uno de estos que fue señalado con nombre y apellido por el presidente, que fue insultado, que fue humillado, que le dedicó memes o lo que fuere, y hablas con ellos, que después quizás cuando aparecen no votan en contra o van a votar en contra si algún día llega al recinto, pero no van a hacer fuerza para que... ¿Cuál es la posición de ellos desde lo humano, te pregunto incluso? Porque esa es una de las incógnitas que yo tengo para hacer lecturas políticas. Mirá, esto. La incidencia humana de que te insulten, te basuren y... Sí, igual viste que el ser humano a veces tolera niveles de indignidad. Por eso es una duda. ¿No? Que superan los umbrales de lo que uno pensaría, ¿no? Si vos, un tipo que te está insultando y vos vas igual y le decís... Sí. Hay determinados dirigentes en el Congreso, unos presidentes de bloque, que realmente vos decís... No estamos hablando de ningún gordés en particular. No. Ahora, también es cierto que hay porque imagino que te refieres sobre todo a los bloques llamados dialoguistas, ¿no? A lo que no es Unión por la Patria, digamos, Unión por la Patria una posición más tajante opositora a Milei. Creo que eso revela también una incomodidad política, un no saber dónde pararse. O sea, esa actitud personal revela de que tienen un problema de ubicación política. Unión por la Patria no la tiene. Unión por la Patria es oposición a Milei, no hay dudas. Creo que el resto de los bloques, sobre todo el espacio de Juntos por el Cambio, tiene un debate interno feroz, en donde algunos quieren estar con Milei, cerca de Milei, un poquito menos cerca de Milei, lejos de Milei, y bueno, en ese quilombo que tienen de ubicación política, obviamente, me parece que creo que a aquellos sectores que están adoptando, no son los mayoritarios quizás, pero que los hay, se escuchan, lo hemos visto el día de la votación, lo hemos visto en algunos discursos, una posición más clara, diciendo, bueno, yo frente a este gobierno me pongo en este lugar y dejo a un segundo plano, pero en mi provincia Milei sacó muchos votos, que es la especulación de la política más clásica. Me parece que esos sectores que están parando ahí, a la larga les va a ir mejor. Creo que los que están demasiado preocupados por cómo, a pesar de que Milei los insulta, no quedar del todo mal con Milei, me parece que van a quedar en un no lugar en la política argentina. Sí. Vos, por cómo lo planteás, diciendo, bueno, van a quedar en un no lugar, los que se juegan van a quedar mejor planteados, lo planteás desde una óptica en la cual el problema es de ellos, de esos diputados. Sí. Ahora, también es cierto que mientras no haya un número suficiente de esos diputados dispuestos a oponerse, el problema es de toda la Argentina, porque ese número es necesario para ponerle freno a algunas políticas. Y para, por ejemplo, rechazar el DNU, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, sí, el DNU, ponerle freno a ciertos proyectos, poder hacer avanzar ciertos proyectos del legislativo. Y así como está el cálculo de en mi provincia Milei les fue bien, yo lo que percibo también es que hay mucho cálculo de todavía no quiero aparecer tan cerca de los peronistas o de los kirchneristas o de como... ¿Cómo se labura eso? Porque ahí el problema pasa a ser también del bloque de Unión por la Patria, de cómo hacer para ser menos refractario ante esos grupos y poder construir nuevamente una mayoría, ¿no? No, claro. Si el antagonismo político en la Argentina sigue siendo kirchnerismo-antikirchnerismo, peronismo-antiperonismo, es un escenario hoy favorable a Milei, claro. Es el que le permitió ganar el balotaje. Exacto, sí. Nosotros tenemos que salir de eso y por supuesto que también implica que nosotros hagamos... mostremos una apertura, pero yo creo que la responsabilidad principal tiene que ver con dónde se quieren ubicar esos sectores. Nosotros lo que le proponemos a esos sectores, y eso es un debate que está abierto hoy en el Congreso, es construyamos un acuerdo de mayoría parlamentaria para ir por determinadas cosas. Está el tema del DNU.
Pero aparte del tema del DNU, del rechazar el DNU, que es importante, porque está vigente, está el tema de la ley llamada Ley Ómnibus. Sí. Bueno, podemos construir un acuerdo no sobre todos los temas, sobre temas privatizaciones y sobre tema deuda externa, por ejemplo, que son dos puntos sensibles en los cuales seguramente la gran mayoría de los diputados y diputadas de los bloques dialoguistas están de acuerdo con nosotros, que es básicamente decir, che, no le demos un cheque en blanco a Milei para que haga lo que quiera con la deuda externa y no avalemos una privatización de todo. A lo mejor después con algunas privatizaciones ellos están a favor y nosotros Hasta no. la propia Cristina planteó que se pueden discutir. Pero incluso aunque nosotros queramos votar en contra de todas y ellos algunas sí, por lo menos pongámonos de acuerdo de que el paquete como está en la ley no. Bueno, hasta ahora no se pudo hacer ese acuerdo. Entonces, y me parece que, o por ejemplo con el tema previsional, hay proyectos, incluso hay una sesión convocada por uno de los bloques dialoguistas para tratar el tema de la fórmula jubilatoria. Bueno, ¿podemos construir un acuerdo sobre ese tema para evitar que se licúen las jubilaciones como se están haciendo? Bueno, eso me parece que sería un gran paso hacia adelante, que nosotros tenemos que lograr que ellos no lo vean, que eso implica subsumirse en la identidad de Unión por la Patria, sino que lo vean como un acto de defensa de determinados sectores frente a la política de Milei. Yo creo que hay condiciones para hacer eso. Implica, insisto, una voluntad de posicionamiento político que hasta el momento no se ve de esos bloques, ¿no? Insisto, por una especulación que yo creo que además es equivocada, porque me parece que la coyuntura que le dio al gobierno de Milei, una aprobación social importante, que es posible que todavía exista, es decir, un sector importante de la sociedad que todavía tiene expectativas en el gobierno a pesar de lo que está ocurriendo, no creo que sea algo duradero. Entonces vos estás mirando una foto, que es la de las elecciones del año pasado, de cómo le fue a Milei en determinada provincia, y no estás viendo de que ese apoyo social, en la medida en que esta política de ajuste brutal esté avanzando, se va a ir diluyendo. Si vos quedás pegado a esa foto, vos también vas a terminar siendo arrastrado por ese cambio de humor de la sociedad. O sea, claro. Entonces, bueno, veo buenas condiciones para eso, pero creo que eso todavía falta, ¿no? Hay que dar camino. Hablando específicamente del DNU, antes de pasar a otros temas, en el Senado aparentemente los votos para rechazarlo están. Villarroel todavía no convoca una sesión, no lo va a poder seguir postergando para siempre. A más tardar el miércoles que viene o el otro, correcto, pareciera que tendría el rechazo del Senado. Cuando llega a diputados esto, o que en realidad, al no ser un proyecto de ley, ni siquiera es que hay que esperar el rechazo de una Cámara para empezar a discutirlo en la otra, pero bueno, cuando pareciera haber una decisión política de esperar que primero hable el Senado. Cuando esto llegue a diputados, ¿cuál es el estado de situación, el equilibrio de fuerzas en este momento? ¿Y cuáles son las chances de que eso se mueva para un lado o para el otro? A ver, si unos actúan como dijeron discursivamente frente al DNU, lo lógico sería el rechazo. Porque yo lo que he visto en el bloque de dialoguistas, con Máximo decir, estamos de acuerdo con algunas cuestiones del contenido, pero no estamos de acuerdo con que se haga por DNU. Sí. Con lo cual lo lógico sería el rechazo. El problema es que si ahora hay algunos gobernadores que en este toma y daca que propone Milei están dispuestos a no avanzar con el tratamiento del DNU por una suerte de convite de recursos para lo que llamó Milei alivio fiscal, que en realidad lo que dijo Milei en el discurso es, si me aprueban la ley, implícitamente, no lo dijo, pero implícitamente es, no me rechazan el DNU, les doy plata para las provincias. Fíjate qué paradójico, ¿no? Porque eso de un poder ejecutivo supuestamente discrecionalmente repartiendo plata, ¿no? Esos mismos sectores que hoy están yendo a buscar eso son los que se escandalizaron. Sí, claro. ¿No? Decían, y además es una clarificación de lo que Milei siempre dijo, que yo no negocio plata a cambio de política. Exacto. Entonces acá lo que vemos también es un momento donde aparece Milei yendo totalmente en contra de sus convicciones, de lo que postuló siempre. Milei dijo que iba a hacer un ajuste contra la casta, no hizo el ajuste contra la casta. Dijo que no iba a perjudicar a los jubilados, está perjudicando a los jubilados. Dijo que no iba a subir las tarifas, va a subir las tarifas. Hay una cuota de estafa electoral, política, en lo que estamos viendo de Milei. Y bueno, cada uno sabe cómo se ubicará frente a eso. Nosotros, nuestro objetivo principal es rechazar el DNU, evitar el desguace del Estado. El otro día Axel hablaba en la apertura de sesiones de la provincia de que hay un intento de desintegrar el Estado argentino. Esto no es una política de ajuste solamente. Y de que avance la dolarización. Para mí esas son las peleas estratégicas con Milei. Esas son las peleas estratégicas. La pelea por la distribución del ingreso, la pelea del día a día, obviamente, la sociedad está perdiendo.
y va a ser difícil revertir de corto plazo, porque cuando tenés un gobierno que lleva adelante una política de ajuste y una política antipopular, obviamente pierden las mayorías, ganan una pequeña minoría. Ahora, a mí lo que más me preocupa son las batallas estratégicas. Porque si Milei avanza en la dolarización y si Milei avanza en la privatización de todas las empresas públicas, no es que después ganamos nosotros la próxima, sí, claro, apretamos un botón y eso vuelve para atrás. Sí, eso es lo que más me preocupa. Además, en 2019, sin que existieran esas transformaciones estructurales, lo que costó. Y de hecho, parte de Milei está acá porque entre el 19 y el 23 no se pudo revertir. En ese caso, lo que apareció como gran condicionante fue el fondo. Así es. Vos decís los factores equivalentes al fondo en este momento es dolarización, es privatización de empresas. Yo creo que esas son las grandes batallas estratégicas, las que Milei quiere avanzar. Son las transformaciones más de fondo que quiere hacer Milei, no solamente la del ajuste de los salarios que está haciendo, las jubilaciones o el ajuste fiscal. La meta del equilibrio fiscal es una meta real, pero se pone a veces en un lugar donde parece ser que es la principal meta de este gobierno. Yo creo que la principal meta de este gobierno no es esa. La principal meta es producir transformaciones en la estructura económica y política argentina, claro, y eso tiene más que ver con la dolarización y las privatizaciones que con la cuestión fiscal. Y esa es la batalla más delicada. Esas son las batallas en las cuales nosotros tendríamos que tener capacidad de construir un acuerdo amplio que trascienda Unión por la Patria. Ahí me parece que es donde se juega, porque tiene que ver, insisto, no con las banderas que nosotros defendemos en particular como espacio político, sino con cuestiones esenciales que hacen a la democracia y a la soberanía de la Argentina. Y puede haber sectores que pertenecen a otros partidos políticos que a lo mejor no estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero dicen, che, que no perdamos la moneda nacional, no perdamos la soberanía sobre la moneda nacional. Ahora bien, construir en la sociedad un consenso, una hegemonía que permita oponerse a eso, necesariamente pasa por restablecer lazos de representación que hoy se restablecen atendiendo a las urgencias. Esto mismo que vos decías, probablemente no podamos hacer mucho para evitarlo. ¿Cómo se rompe esa contradicción de que para tener fuerza para lo más importante necesitas mostrarte de alguna manera más proactivo con el día a día y a su vez ese día a día es lo más difícil de asir, de atajar? Sí, hay una dinámica que tiene que ver con la sociedad y cómo la sociedad tolera o no tolera lo que está sucediendo con Milei. Yo creo que mi hipótesis es que no lo va a tolerar, porque no creo que la sociedad argentina haya cambiado radicalmente porque Milei ganó las elecciones. La Argentina es una sociedad que tiene un pueblo que tiene una determinada historia de lucha y de defensa de determinadas banderas, y no creo que, aunque estemos todavía en este periodo de gracia que tiene un gobierno nuevo, no creo que se haya muerto para siempre. Al contrario, creo que tarde o temprano va a aparecer. Pero eso es un terreno que se juega en la sociedad. Sí. En la política, nosotros tenemos que lograr canalizar y representar eso. Y eso no es automático. Que la gente se desencante de Milei no significa que automáticamente se va a dar vuelta y nos va a mirar a nosotros y decir, bueno, supuesto. Entonces ahí es puede venir algo peor después. Bueno, entonces, o incluso algo peor dentro de la propia coalición, de ellos, digo, porque esta hipótesis que siempre se dice, uno nunca sabe cuánto hay de cierto y cuánto no, el entendimiento entre Villarreal y Macri. Bueno, sí, está claro. Ahora, para nosotros hacer ese proceso y poder volver a representar, tenemos que hacernos cargo de que tuvimos una experiencia que fue fallida. Como gobierno y como coalición. No solamente en la gestión, sino también como coalición política. Sí, claro. Y eso nos tenemos que hacer cargo. Eso significa que nos tenemos que poner en un debate minucioso a ver qué porcentaje de culpa tiene cada uno de los actores. Él empezó, no, eso no. Vos tenés el 70%, el otro tiene el 20% y el otro tiene el 10% de la responsabilidad. No creo que sirva de mucho. Pero el punto de partida tiene que ser, esto existe porque nosotros hicimos muy mal las cosas. Y una de las cosas que tenemos que hacer, me parece, que no tuvimos, es tener mucha claridad de qué haríamos si logramos que la sociedad nos vuelve a poner en ese lugar. Porque lo peor que nos pueda pasar es construir una gran coalición para derrotar a Milei y después cuando llegue el día que tenemos que empezar a gobernar, no tenemos claro qué tenemos que hacer, nos empezamos a pelear entre nosotros porque no estamos de acuerdo en realidad con lo que hay que hacer. Por eso es tan importante la discusión, si se quiere, programática. Por ahí suena medio viejo, pero tener un programa, tener una guía, decir, bueno, vamos a ir por acá. Y que eso sea más importante que las discusiones internas o la disputa por espacio de poder, me parece que sería un gran paso adelante. Hay una discusión programática que se tiene que dar dentro de nuestro espacio. Ojalá podamos ampliar el espacio, pero en principio en Unión por la Patria, que es el espacio principal de oposición al gobierno, que tenemos que desarrollar.
Clarísimo. Iday, muchas gracias por la visita y bueno, nos volveremos a ver pronto acá o en una cancha o en algún lado. Muy bien, muchas gracias. Quédense, que ya venimos, hoy tenemos un programa muy cargado. En un rato vamos a estar hablando